De nuevo, un día más, a nuestra hora, a la hora de reunirnos en torno a la palabra de Dios. Terminábamos el programa anterior cerrando la Biblia y emplazando a cada uno de vosotros a este encuentro espiritual. Por eso, al comienzo de este programa, abrimos de nuevo nuestra Biblia por segunda de Pedro. Estamos finalizando el capítulo 2, lo haremos en el día de hoy. Ayer hablamos de los falsos maestros y de los falsos profetas. Hoy Pedro va a continuar hablando sobre la labor nefasta que hace este tipo de personas dentro del pueblo de Dios. No le podemos pedir a toda la membresía que conozcan la doctrina hasta el punto de poder discutir matices o cuestiones teológicas que sobrepasan las necesidades de una persona que solamente necesita a Jesús en su corazón y que necesita a sus hermanos para seguir caminando espiritualmente. Vamos a ver cómo Pedro sigue describiendo en esos encuentros espirituales que hacemos cada día. Y el tema de hoy lleva por título Vivir como embajadores de Dios. Segunda de Pedro 2, del 11 al 17. El apóstol comienza diciendo en el versículo, segunda parte del versículo 10 y el 11, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar blasfemando de las potestades de las glorias. La Reina Valera traduce de las potestades celestiales, pero el término original es de la gloria que hay en el cielo, donde los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos, sino que nos permiten hacer una discriminación entre su mensaje y el mensaje de Dios. Por esto, como animales, como seres irracionales que actúan por instinto natural, nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con vosotros. De nuevo, es bueno recordar la importancia de no definir de forma incorrecta a nuestro Dios cuando hablamos del destino de los impíos. Yo estoy convencido que por la gracia de Dios y por el ministerio completo de Jesús, yo soy salvo. De eso no tengo ninguna duda. Y para mí, el juicio que ya ha comenzado simplemente tiene una opinión positiva delante de Dios, porque Jesús ha presentado mi pecado dentro del santuario. Pero no es así de los falsos maestros y los falsos profetas. El pecado está en su vida y no está en el santuario, porque nunca se arrepintieron de ese pecado. Esa es la diferencia. La diferencia no está en Dios, porque Dios acepta la decisión
del que quiere ser salvo y acepta la no decisión del que no lo quiere ser. Teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las vidas inconstantes, teniendo el corazón habitado de codicia, hijos de maldición. Y lo explica con un ejemplo del pasado, para su época y para nosotros. Abandonando el camino recto. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones que la Biblia expresa la relación con Dios como un caminante que va por un camino y mientras no coja una dirección equivocada, sigue el camino hacia Dios. Por eso, ese ejemplo, que ya está en la primera gran parte de la Biblia, nos dicen se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el de Besor. Recordamos la historia. Balaam era un profeta de Dios, reconocido por su importancia a la hora de transmitir el mensaje que venía de parte de Dios. Pero en un momento determinado se olvidó de Dios y se convirtió en un falso profeta. Un rey de la zona le envió presentes, monedas de oro, enseres de riqueza y le propuso que maldijera al pueblo de Dios en la batalla. Tuvo que insistir un poco más y tuvo que enviar a otros con mayores cantidades de dinero. Finalmente, el profeta que fue de Dios se convierte en un proyecto de falso profeta, aunque sea por unos momentos, unos días. Recibió represión por su maldad, por un animal mudo de carga, que pronunció con voz humana y refrenó la locura del profeta. Dios utilizó los elementos que tenía a su disposición para parar aquel error del profeta. No sé qué hubiese pasado si hubiese pronunciado una maldición contra el pueblo de Dios. No lo sé. Pero sí sé que para él y para su vida se había enfrentado directamente a Dios, como lo hacían los profetas y los maestros en el libro de Segunda de Pedro. Y el Señor hizo hablar a un animal mudo para parar el problema que tenía el falso profeta en el cual se había convertido. Estos, dice Pedro, son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas. Cuando leemos estos textos nos podemos dar cuenta de la magnitud y la importancia de la influencia de estos falsos profetas y los maestros dentro de aquella comunidad. El ímpetu con el cual Pedro habla tiene que ver con la situación de la comunidad a la cual dirige sus cartas. Y nos ha dicho, tal y como aparece en el texto, que su destino les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de su corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda esclavo. Vivir, como es el título de hoy, vivir como embajadores de Dios. Ese es el llamado especial que hay para nosotros. No lo olvidéis, es importante que podamos recordarlo. Dice, porque
si tratando de escapar de las contaminaciones de la sociedad por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Es decir, cuando Dios llama a alguien para un ministerio, cuando Dios da un don espiritual, si se vuelve hacia atrás, se vuelve siempre justificándose a sí mismo. He visto a personas a lo largo de los años que, abandonando a Dios, eran mucho más críticos con lo que había sido su vida junto a Dios y dentro de las filas de su pueblo. Y eso es lo que está advirtiendo. Si seguís a esos falsos maestros, todavía tendréis una vida con respecto a Dios mucho más complicada que antes de conocerlo y antes de entregaros a ese Dios maravilloso. Y dice finalmente, porque mejor les era no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La palabra mandamiento aquí es un término que se expresa de forma genérica. Instrucciones de Dios. Cómo Dios los había formado, les había enseñado, pero por sus propias tendencias naturales volvieron hacia atrás y estaban siendo una mala influencia para el pueblo de Dios. Y lo pone con un refrán que viene de Proverbios capítulo 26, 11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Lo que Pedro nos está diciendo es que regresar hacia atrás, que abandonar a Dios requerirá de nosotros un esfuerzo mental para justificar por qué le hemos abandonado. A veces decimos, es que fulanito, es que menganito me ha hecho, me ha dejado de hacer, pero la pregunta es, cuando nos reunimos, sea físicamente o a través de estos medios, ¿para qué nos reunimos? ¿Para aportar o para que me aporten solamente a mí? Creo que esa idea es importante para cada uno de nosotros. Por eso llega el momento de orar. Orar con la intención de que podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Y esa idea es la que tiene que estar presente al finalizar este día. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias Padre Santo porque tú nos has dado tu palabra, el testimonio profético, el testimonio de los apóstoles, como hemos estado viendo a lo largo de este libro, para que conozcamos, Señor, quién es el verdadero profeta del que no lo es. Ojalá, Señor, que no nos dejemos llevar por cantos de sirena. Ojalá, Señor, podamos rectificar en nuestra vida cuando llegue el caso. Podamos escuchar las palabras de Dios y podamos, Señor, seguir caminando todos juntos sin que nadie se quede en el camino. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, teniendo una cita para el próximo programa, cerramos la Biblia. Nos despedimos y en el próximo programa la volveremos a abrir y volveremos a disfrutar de la palabra de Dios. No te la pierdas. Sin ti no sería lo mismo. Señor te bendiga y te guarde.